La palabra para hoy es Lucas capítulo 10, desde el 1 hasta el 12. Lucas capítulo 10, desde el 1 al 12, y el título de la prédica es Sanad enfermos, es un mandamiento del Señor. Vamos a leer todos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas a cualquier ciudad donde entréis y no os recibáis, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se nos pega en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Amén. Mira, nosotros, para entender esta palabra y para que esta palabra sea vigente hoy, es muy importante para nosotros como cristianos, como creyentes, que verdaderamente tengamos una fe viva, y la fe es viva porque Jesucristo resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, leeríamos esto como una historia, como algo que pasó y que, ¡ay, qué bonito lo que pasó en aquel tiempo! Pero verdaderamente Cristo resucitó y Él sostiene esta palabra, Él da garantía a esta palabra, y así como envió a estos 70, fíjate que ahí no está hablando de los 12 apóstoles, sino de 70 más. A veces nosotros pensamos que es que tenían que ser los apóstoles, alguien especial. Aquí ni siquiera está diciendo los nombres de ellos. Y es muy importante que esta palabra en usted también se haga vigente y también prospere, y que la tierra dé su fruto, es decir, que se vea frutos en nosotros, como dice el Salmo. Entonces, también para que nosotros comprendamos esto, también deberíamos comprender aún más. Y esto es que Dios es perfecto. Dios es perfecto. Mira, Mateo capítulo 5, hablando Jesús en el Sermón del Monte, en el versículo 48, está diciendo a sus discípulos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿De quién está hablando? De los que verdaderamente son sus discípulos. Jesús dijo también en el capítulo 5, en el mismo capítulo 5, dice: bienaventurados, en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sí lo leyó? ¿Sí? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es muy importante, guarde estas dos palabras de las bienaventuranzas. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Le está diciendo a los que son hijos, a los que van a ser considerados hijos, y está diciendo también que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es que Jesús dijo: cuando vayan a las casas, oren por ellos, y si hay alguna persona digna de paz, vuestra paz reposará sobre él. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que las personas que envió es llevando la paz, diciendo que el reino de los cielos se ha acercado, y les dio instrucciones que sanen a los enfermos que en esa casa haya. Y para comprender esa palabra hay que entender que Dios es perfecto. Cuando Dios creó todas las cosas, dijo que era muy bueno. En Génesis dice: y vio Dios que era bueno, y separó la luz de las tinieblas, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero también tenemos que entender que dentro de que Dios es perfecto, también hay alguien que vino a traer el caos y vino a traer también el problema. Jesús mismo lo dijo, que el ladrón
no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Así que hay uno que vino a robarnos la salud, a matarnos espiritualmente y también para destruir todo lo que Dios estaba haciendo. Quiere destruir la iglesia, quiere destruir la paz, es el que trae el caos y que trae el problema. Por eso, cuando la mujer desobedeció, después de haber sido instruido el hombre, que dijo que de todos los árboles del huerto podrás comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, para que no muera, que es muy astuto, la serpiente que era astuta, para poder destruir esta relación, para poder hurtarse, robarse a los que son su criatura, y para poder destruir la vida de fe y matarlos, es que se apareció y los confundió, los engañó. Entonces, ¿qué le dijo Dios como resultado? Es que nosotros, cuando Jesús mandó a que sanen, es porque la causa del pecado, el resultado del pecado, es que vienen una especie de maldición, digámoslo así, que nosotros heredamos a causa de eso. Capítulo 3 de Génesis, versículo 16, una vez tuvo el resultado de la desobediencia, dijo, vamos a leer desde el 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Entonces, hizo que hubiera enemistad entre que es un ladrón, que la mujer, o sea, la descendencia de los que somos, que tenemos carne y sangre, que es Adán, y con su mujer, tengamos una enemistad, o haya guerra entre ese mundo espiritual y nosotros, para que no continúe esa amistad con que viene, que es un ladrón que vino para matar, para hurtar y destruir. Y así deberíamos verlo, como alguien de las tinieblas, que si usted no está despierto, le va a robar lo que usted descuida, le va a hurtar lo que usted descuida, va a destruir hasta la vida de fe, va a destruir su fe, va a destruir todo lo que quiera. Y ese dolor, si Dios no permite que entre ese dolor, entonces no buscaríamos a Dios. Desafortunadamente nosotros somos muy insensatos. Y si no es que porque estamos en mala situación, si no tenemos dolor, no lo buscamos. Fíjate que las personas que no tienen ninguna enfermedad, no tienen ninguna dolencia, dicen que ¿para qué Dios? Todo lo tienen. Parece que estuviera haciendo todo bien. Parece que todo lo que hace es bueno y que Dios no lo está castigando. Pero el hecho de no ser una persona perfecta en cuanto a que no tiene paz con Dios, quiere decir que no está bien con Dios. Una persona que no es bienaventurado siendo un pacificador, no podría decir que es perfecto como el Padre Celestial es perfecto. Es que la perfección viene de Él. Dios es perfecto y todo lo que hizo lo hizo perfecto, pero fíjate que desde aquí, desde Génesis, estamos viendo lo que nosotros llamaríamos el pecado original, o lo que originó el estado en el que nos encontramos de muerte, de enfermedad y de miedo. ¿Sí? Porque hay alguien que quiere matarlo y entonces uno pensará que solamente matar es la carne. Si pensáramos solamente en que mató la carne, pues fíjate que entonces ninguno se salvaría, porque todos nacemos, crecemos, nos enfermamos y morimos, y todos nuestros ancestros han muerto. ¿Y esa muerte de la carne era una maldición? No, ese es el tiempo que Dios nos dio, el tiempo de la carne. Usted tiene muchas cosas en su casa que por más que las cuida se deterioran y se pierden. Hasta los animalitos también nacen, crecen, se reproducen y mueren. Así que la muerte es porque estamos en un lugar donde pasa el tiempo y termina el tiempo. Y el tiempo que nosotros tenemos de la carne es para encontrar el camino de la salvación y la vida eterna. Así que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos ver la gloria de Dios para poder tener de Él nuevamente la vida. Porque Él es la fuente de la vida. Él fue el que nos creó y lo creó todo perfecto. Pero Jesús está diciendo que hay un enemigo que los quiere destruir, que los quiere matar, pero que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero si nosotros no vemos en Él esto, entonces ¿cómo podríamos entender que Dios verdaderamente es misericordioso? Precisamente la entrada del dolor, la entrada de las enfermedades, como el diablo, como dice un dicho, ¿no? Que el diablo
mal paga a quien bien le sirve. Él paga mal al que le sirve, mientras que nosotros que tenemos fe y confianza en el servicio a Dios, nos paga con bendición y nos paga con bondad. Entonces, unos le sirven al príncipe de las tinieblas, pero él va a pagar con maldición. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, porque no tenía obras que manifestaran verdaderamente el ser perfecto. Mientras que los benditos de mi Padre, venid aquí, benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me cubriste, fui forastero y me acogiste, estuve enfermo y me visitaste. Estuve enfermo y me visitaste es una parte que nosotros debemos entender, que la enfermedad tiene varias aristas. Hay enfermedades que se están produciendo porque el hombre somatiza todo lo que le pasa. Es decir, una persona que inclusive tiene odio se puede enfermar. Una persona que tiene envidia se puede enfermar. Una persona que tiene falta de perdón se puede enfermar. Una persona que tiene cargo de conciencia se puede enfermar. No todas las enfermedades son producidas inclusive por los que nos comemos, porque hasta nuestro Señor dijo: oigan y entiendan, nada de lo que entra al hombre puede afectar al hombre, pero lo que sale de su boca sí. Está hablando de cosas que son de la carne, que nos comemos, que no pueden afectar nuestra alma. Nuestro cuerpo sí. ¿Quieres tener larga vida? Gozar de larga vida, guarda tu lengua de mal, de comer mal, y tus labios espiritualmente de hablar engaño. Son dos aristas. Dos cosas que tenemos que tener en cuenta, que una cosa es la enfermedad de la carne, otra cosa la enfermedad espiritual. Así que muchas de las personas que no están enfermas físicamente, están enfermas espiritualmente. Y visitar a estas personas enfermas espiritualmente, ¿a usted no le parece una enfermedad a una persona que se quiere suicidar? Por ejemplo, que está enferma. ¿No le parece que una persona está enferma cuando no puede orar? ¿No le parece que está enferma cuando no puede ir al culto o no quiere o se desanima? ¿No le parece una persona que está enferma cuando lee la Biblia y más bien le produce otra cosa? Cuando escucha cantos y salmos y no le gustan, es una persona que espiritualmente está enferma. Entonces, visitar los enfermos espirituales es una cosa, y visitar los enfermos físicamente es otra cosa. Y ambas, dice Efesios capítulo 2, a nosotros los que somos perfectos, estamos hablando a los herederos, ¿no? Todas estas prédicas que estamos haciendo son prédicas para los que dicen: venid benditos de mi Padre. Yo considero que usted es de los benditos del Padre. Amén. Los que no, pues no, por eso él dijo: vayan, si su paz reposa en ellos, es digno de paz, esa paz reposa. Si no, la palabra nunca vuelve vacía. Los que no dicen nada, me devuelve a mí doble vez. Entonces yo a veces digo: si no dicen amén, recibo yo mi bendición. Versículo 2 del capítulo 2 de Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Estoy hablando de Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, es don de Dios. La salvación es un don de Dios, es la gracia, es algo gratuito para nosotros, los que dicen: venid benditos de mi Padre, heredad del reino. Cuando uno hereda no tiene que pagar, sino que hereda por gracia, porque el Padre quiere dejarles todo lo que trabajó y todo lo que hizo bien lo hereda a los hijos. Lo mismo el Padre Dios, es algo que nos da por la gracia, pero mediante la fe. La persona tiene que tener fe para que reciba la gracia, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero está diciendo muy claramente que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, pero de las obras dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Es decir, que usted muestra con sus buenas obras, unas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. ¿Cómo así que preparó de antemano? Vamos a verlo en Juan capítulo 9. Dios preparó una obra de antemano para que el Hijo manifestara esa obra, porque cuando la gente cometía pecados pensaba que estaba recibiendo maldición, ¿cierto? La gente dice: ¿será que yo hice esto? ¿Será que yo hice lo otro? Venía en el capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?
respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Porque Dios preparó de antemano las obras, por eso que permitió que entreviera el dolor, permitió que pasara todo esto, para que el hombre de alguna manera buscara a Dios, porque este hombre ciego no es perfecto. A ver, usted dirá, ¿este ciego es perfecto? No, le falta ver. ¿Este sordo es perfecto? No, le hace falta oír. ¿Este paralítico es perfecto? No, yo no lo creé paralítico, yo no lo creé ciego, no creé al hombre para que fuera ciego, pero el enemigo sí vino para hurtar, para matar y destruir. Así que Jesús fue enviado para que las obras de Dios se manifiesten en todo lo que el diablo ha causado en la humanidad. Y yo no sé en qué circunstancia, en qué estado se encuentra cada uno de ustedes. Puede ser que de salud encuentre bien, pero tiene su crisis espiritual. Puede tener muchos tipos de enfermedades que no necesariamente se manifiestan en la carne, se pueden manifestar en su psiquis, en su pensamiento inclusive. Así que cuando le dijo que no es que pecó este ni sus padres sino para que se manifieste las obras de Dios, dijo, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, me es necesario hacer, ¿cierto? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en la tierra e hizo saliva y untó el lodo en el ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. ¿Qué fue lo que hizo ahí? Le dijo, pero él podría decir, ay no, Señor, no, yo me voy a ir hasta allá, yo soy ciego. Ve al estanque de Siloé. Desde donde estaba tenía que ir muy lejos. Ya ciego ya entendía hasta por dónde coger. Solamente que Siloé traducido es el enviado. Ve al enviado. ¿Quién es el enviado? Es que Jesús envió. ¿Sí vieron cómo es el mandamiento? Cuando dijo que envió a 70. Envió a 70. Entonces, ¿por qué Dios envió a 70 y está diciendo vaya al enviado? Porque Dios siempre va a enviar a alguien para que lo ayude. Y usted tiene que ver la gloria de Dios, entonces le quita los ojos, le da ojos espirituales para que pueda ver. La ceguera física es una ceguera, pero hay muchos ciegos que pueden ser creyentes, sino que le dio la vista a este ciego de nacimiento, que era algo imposible que una persona ciega de nacimiento pudiera ver la vista, y ustedes lo ven en lo que dice toda la escritura en el capítulo 10, pero nunca hemos visto que alguien que nació ciego reciba la vista, nunca se ha visto, pero es que Dios permitió que hubiera un ciego de nacimiento para que se manifestara la vida en él. ¿Por qué? Porque este ciego de nacimiento nunca había visto la luz, y él dijo que yo soy la luz del mundo, entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz. Entonces cuando abrió los ojos no era solamente para que viera entre comillas a Jesús, porque usted diría, no, pero entonces yo necesito ver a Jesús. No, usted lo que necesita ver es su gloria en este mundo, porque luego le dijo a los ciegos, ahora porque decís veis, vuestro pecado permanece. Porque también a Tomás le dijo, porque me has visto has creído, bienaventurados los que van a creer sin haber visto. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos una imagen física, sino que nosotros tenemos que creer es en su nombre. El nombre de Jesucristo, el nombre que trae él verdaderamente. Yo les he dicho muchas veces, y para los que les gusta entender un poquito mejor, quieren profundizar y ver mejor, hay que aprender un poquitico acerca del nombre de Yeshua, que es en hebreo, y todo lo complejo, digámoslo así, y lo grande y lo profundo y lo ancho que está concentrado en su nombre. Voy a decirlo como para que usted más o menos me entienda cuando estamos hablando de Yeshua, o el Eterno, o él, cuando estamos viendo Gabriel, la terminación él quiere decir Dios, el ángel de Dios, o Ezequiel tiene una terminación de él porque quiere decir Dios, o los que comienzan el nombre con Ya, porque es Yahvé, que es el acortar ya de adoración, de adorar a Yahvé, o a Yud, o a Yud-Hei, ¿sí? Entonces muchos nombres incluyen o está encriptado el nombre de Dios y nosotros no lo sabíamos. En el nombre de Yeshua está encriptado muchas cosas, y esto es que cada letra es como un número también, representa un número, y ese número tiene muchas combinaciones. Voy a decir algo, usted tiene 10 números diferentes. El alfabeto hebreo son 22 letras y cada letra tiene un valor. Cuando usted conjuga esas letras, también está jugando con números, como una clave
donde 20 a la derecha, 30 a la izquierda, 5 a la izquierda, ¿sí? Los números también nos ayudan a comprender muchas cosas que sumadas, al sumar esos números también da unos nombres. Es muy difícil explicar, es muy complejo y no se trata de hacer una clase de hebreo, pero para que usted comprenda que cuando nosotros estamos creyendo en el nombre de Yeshua, tiene mucho significado y tiene mucho que ver con lo que al que Dios envió con ese nombre, como Él salvará. Él quiere decir Dios salvará. Cuando dice Dios salvará, está diciendo Él fue enviado. ¿Y por qué creemos que Él salvará? Porque en Mateo está diciendo, y pondrás por nombre de Yeshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cuál era el pecado? ¿Pecó o sus padres para que nacieran? No pecaron estos. Va a quitar el pecado de no ver la gloria de Dios. Lo vimos en la prédica pasada, en 2 Corintios capítulo 4 versículo 2, dice que el diablo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, ¿sí? El diablo cega, mantiene ciegos para que no podamos ver en ese nombre toda la bondad y toda la misericordia que Dios quiere tener en nosotros, porque no nos dejó una imagen, sino que nosotros somos imagen de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las obras del que no pueden ver. Nosotros recibimos ese ministerio de gloria y por eso dice que venid benditos de mi Padre y heredad del reino. ¿Quiénes son los benditos de mi Padre? Los que hemos alcanzado, buscamos la perfección, hacer obras que muestren a un Dios perfecto que está como, ¿cómo se dice? Como refinando, reparando todo lo malo que está haciendo el diablo. Todo lo que hace el diablo mal, nosotros somos enviados para reparar, para refinar, para ordenar, para manifestar la gloria de Dios en cada uno de los que tienen algún tipo de imperfección o daño, que inclusive haya nacido con ese daño. No hay nada imposible para Dios y nada habría imposible para usted si verdaderamente tiene fe. ¿Qué es fe? Fe quiere decir las palabras de Dios, que son una ordenanza, ¿sí? A veces dice fe, entonces cuando dice ¿usted tiene fe? Entonces sí, yo tengo fe. ¿Y qué quiere decir fe? Yo creo en Dios. Eso es fe, creer en Dios. Hasta el diablo cree en Dios y tiembla. Dice Santiago capítulo 2 versículo 18, creo que crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Fe no es creer en Dios. Fe es tener una palabra que Dios da, como Jesús le dijo a este ciego, ve al estanque de Siloé y lávate. Eso es que escuchó una palabra, creyó esa palabra, obedeció esa palabra y regresó viendo. Eso es fe. Que tiene el mandamiento en su corazón, que tiene el mandamiento como una ordenanza de un rey, que usted obedece porque quien lo dijo es el rey, el Cristo, ¿sí? Ahora, cuando los discípulos recibieron ese mandamiento, usted lee el capítulo 11 y entonces el capítulo 10 de Lucas, de donde sacamos la cita bíblica, y comienza diciendo del capítulo 10 antes está nombrando a los discípulos que siguen, ¿cierto? Antes nombra a los discípulos suyos. Lo dice en ¿dónde está la transfiguración? En el capítulo 4, cuando los estaban llamando a la misión de los 12 discípulos, capítulo 9, ¿cierto? Dice la misión de los discípulos, que eran 12, ¿cierto? Y ahí dice que fueran, y habiendo reunido a los 12 los discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios para sanar enfermedades. A ellos les dio, escuchen lo que les voy a decir, pongan mucha atención. A estos 12 les dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos, y les dijo casi lo mismo que les dijo a los 70. Pero como había tanta gente como que Jesús dijo, bueno, esto no va a estar concentrado solamente en 12, no es que los 12 tengan algo especial, como que si no está, no, eso fue para la época de los apóstoles. No, aquí está diciendo, luego después que ellos fueron enviados, luego envió a los 70, que es la cita bíblica que nos llama la atención hoy. Y que estos 70 también les dijo lo mismo que los discípulos, vayan de 2 en 2 y hagan esto, y luego les dijo, y sanad enfermos, versículo 9, ¿cierto? Sanad enfermos. ¿Les dijo que expulsan demonios? No, solamente sanen enfermos, fue la instrucción. Entonces ellos, imagínate, había tanta gente y ellos tenían que ir delante de Jesús a otras ciudades y sanaban a los enfermos poniendo las manos. No sé cómo lo estaban haciendo, pero ellos recibieron
ellos iban como diciendo, Yeshua nos mandó, ¿hay enfermos aquí? Sí, aquí hay enfermo. Que Yeshua dice que sea sano y que él viene más tarde. Eso es lo que está diciendo la cita bíblica, ¿sí o no? O sea, no, él iba a pasar, por ejemplo, a Bogotá. Entonces decían, vayan 2 adelante a Bogotá y sanen a los enfermos y digan que el reino de los cielos está cerca, que no mueran venir. ¿Sí entienden? Y ellos, recibiendo la sanidad, estaban esperando a ese Yeshua, que esos discípulos, que esos enviados estaban diciendo, y él viene a hablarles palabras de vida. ¿Sí? Entonces ellos hacían esto. Y fíjate que el resultado, versículo 17 de Lucas capítulo 10, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No los habían mandado, pero ellos se sorprendían que hasta los demonios obedecían al nombre. Entonces, ¿qué dijo Jesús de eso? Y les dijo, yo veía a Satanás a caer como un rayo del cielo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque él estuvo en el cielo, pero cayó acá. Y su caída es que estando aquí en este mundo es el que gobierna las potestades, que también lo vimos la semana pasada en las reflexiones, que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, y el que los lleva. Su rey es Satanás, que es el que gobierna las tinieblas. Sin embargo, les dijo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. He ahí la próxima prédica. ¿No le parece a usted muy interesante saber? Usted dice, pero Señor, ¿dónde están las serpientes y los escorpiones? Usted no, hay gente que ni los conoce, las serpientes, ni los escorpiones. Esta es una prédica muy interesante, porque está diciendo que nos da potestad también, no solamente eso, sino de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Es muy importante lo que pasa, pero lo que veo para la prédica de hoy como algo muy importante es que dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Así que, porque una persona puede expulsar demonios, sanar enfermos, y entonces se siente feliz porque lo puede hacer. Mire, yo escuché algunas personas cuando estaba predicando, decían, ay, a mí cómo me gustaría expulsar demonios y poner las manos a los enfermos y que revivan, ¿no? No, yo me imagino si él estaba diciendo así, ¿cómo saldría sacando pecho? No, yo soy el que expulso los demonios, yo soy el que sano los enfermos. Sí, pero usted tiene un problema. Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7 va a tener un problema. Ahí en Lucas capítulo 10 también dice, Señor, vimos a unos que estaban también, que estaban expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos. Y dijo, nadie que esté con nosotros, por nosotros, el que está con nosotros está con nosotros. Pero más adelante, que los demonios se les sujetaban en su nombre, Jesús les dijo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Qué diferencia hay entre un enviado y uno que se roba el nombre? Déjelo que haga. Ninguno que hable contra mí es contra nosotros. Por nosotros es, pero no es enviado. Una cosa es ser enviado, y ese enviado, usted tiene que entender cuándo es enviado, es cuando usted recibe la palabra como mandamiento y obedece. Porque aquí lo está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace, el que se convierte, el que se perfecciona. Es que cuando usted ve a una persona enferma, no lo está haciendo para usted llevarse una gloria, sino para poder manifestar la gloria del nombre, del que usted cree, el que lo envió. Usted está representando es al que lo envió. Si usted va por su propia cuenta, puede levantar su propia iglesia y hacer milagros en el nombre de Yeshua y expulsar demonios, pero de pronto el Señor va a decir, yo no lo conozco, usted no pertenece a su iglesia, usted tiene su comunidad, y usted de pronto está haciendo riqueza o está haciendo un gran nombre. ¿Cómo es de grande su nombre? Pero de Yeshua, de él, no es que no está trabajando para mí, yo no lo conozco, yo lo envié. No, yo no lo envié. Son los enviados los que el Espíritu Santo protege, ayuda, guía, guarda, alumbra, ilumina, y los demás. Y cuando uno va así, Jesús tuvo un inconveniente. Por más que él tenía completa certeza que él había sido enviado, ¿sí?
Mire Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. Es muy triste que esto pasara, pero pasó. ¿Sí? Capítulo 6, versículo 1. Jesús fue a su tierra. Y eso quizá le pueda pasar a usted, como me ha pasado a mí, como me está pasando. ¿Y yo qué podría hacer? Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿Se acuerda que Judas y Simón fueron los que... Judas y Santiago fueron los que escribieron las últimas dos cartas, ¿no? Santiago y Judas. O sea, eran hijos de María y de José. Pero Jesús no era hijo de José, sino hijo de Dios. Y lo reconocían porque era el hijo de un carpintero o el hijo de una persona que conocían. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Eso es triste. Yo por lo menos yo sé la dificultad que puede tener mi familia porque me vieron quién fui yo antes. Pero es que una cosa es: antes del bautismo era el carpintero, después del bautismo Dios dio testimonio que este es mi hijo amado. Por eso nuestro bautismo en agua es que entierra su pasado para comenzar a vivir una vida nueva de fe y confianza para servir al Dios viviente, para andar en buenas obras que el Padre preparó de antemano para que anduviéramos en ellos en esta vida nueva, que es el vestido blanco, que son las obras justas de los santos, que nos vestimos de Cristo. Aunque ven un carpintero, aunque ven un paletero, aunque ven, en mi caso, uno que vende cacao hoy en día, pues, pero yo soy una persona que soy enviado, no tengo nada especial, sino que estoy testificando el nombre que Él me envió, que mire, que ore por los enfermos y ellos deben recobrar la salud. Pero dice ahí: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. El nombre de Yeshua contiene también el que enseña. Jesús vino a enseñar, y también vino a sanar, y también vino a salvar, y también vino a dar su vida, y también hay muchas combinaciones del nombre de Yeshua que para nosotros no los comprendemos. Solamente decir el nombre, no vea usted una imagen. Fíjate la diferencia de decir Jesús y Yeshua. Usted no tiene una imagen de Yeshua, usted tiene una imagen en su mente de Jesús. Y hay que destruir esa mente para que usted no piense, cuando dicen el nombre de Jesús, no piense en la foto que ha visto de vez en cuando, sino que piense en su nombre, el poder y la autoridad que hay de quien lo envía a usted a hacer una obra para glorificar a Dios el Padre a través de su Hijo. Y Jesús está glorificando ese nombre, pero no creían en ese nombre, no creían en Él porque lo habían visto antes como carpintero. Yo no sé qué haya sido su vida antes, pero si Dios lo llamó y lo puso a trabajar para Él y vio en usted que podía ser un enviado, pues solamente diga como Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo lo haré. Si no me reciben, dijo, el que los desprecia a ustedes, pues me desprecia a mí. Y no se preocupen, que así hicieron con todos los profetas que fueron antes de ustedes. Y si no lo reciben, inclusive sacudan el polvo de vuestros pies. Un enviado no está pensando en glorificarse, no está pensando en enriquecerse, no está pensando en lo suyo, está pensando en glorificar y santificar el nombre que nos ha salvado, que amamos, que queremos servirle porque tenemos fe y confianza para servirle tal como Jesucristo. Sin embargo, muchos no creyeron en Él. Entonces cuando Jesús terminó su ministerio, ya resucitado, Marcos capítulo 16, esta es una ordenanza. Por eso el título de la prédica es: sanar enfermos es mandamiento. Mire, el Salmo está diciendo, que les escribió en WhatsApp, que la ley de Jehová es perfecta, que alumbra, que el precepto, los mandamientos, que todo es deseable, más que el oro, los preceptos, los estatutos, todo. Cuando Jesús resucitó de los muertos y les dijo la siguiente, versículo 15, capítulo 16 de Marcos, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, buenas nuevas, el reino de los cielos se ha acercado. No, cuando nosotros vamos a una casa, se acerca el reino de los cielos a esa casa cuando usted va enviado y el Espíritu Santo lo acompaña y le da sabiduría para hablar y lo acompañan poderes para que usted lleve una sanidad y palabras de vida, ¿sí? Y dijo: por tanto, id
Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los 12 discípulos. A los que creen. Dice que a los que creen. O sea, él no encerró, no es algo que sea tan especial. Es que ese pastor expulsa demonios, ese pastor ora por los enfermos y se sanan. Es posible que ni siquiera el Señor lo reconozca. Si Él está haciendo su nombre, si está engrandeciendo su nombre, entonces es la iglesia del pastor tal. Pero si es la iglesia del Señor Yeshua, que es el Señor, entonces estará trabajando para santificar y glorificar su nombre. Entonces, como yo creo en ese nombre, yo voy en ese nombre y yo recibo el mandamiento. Esto lo recibo como un mandamiento. Estas palabras del Rey, que dice Apocalipsis capítulo 1, está diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Yo no sé si usted recibe estas palabras como la ordenanza de un rey o lo está leyendo como un libro de historia. Ah, sí, qué bonito. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Qué necesita? Predicarle. Tiene que predicarle para que también esa persona pueda creer en ese nombre, y lo bautiza, lo lleva para que entierre su pasado y comience a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, para que no sea condenado. Porque al creer en su nombre, los que creen en su nombre no son condenados, pero los que no creen ya han sido condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es que crean en Danilo. ¿Cómo van a creer en mí, por favor? No, es que Danilo expulsa demonios. ¿Quién dijo que yo expulso demonios? Yo no, yo obedezco lo que el Señor me manda a hacer. Vaya y ponga las manos sobre los enfermos y yo los sanaré. Ah, bueno, Señor, si tú los sanas, yo pongo las manos. Pero habrá incredulidad, eso sí no lo sé. Porque si me ven a mí como Danilo, pues obviamente no va a pasar nada. Pero si ven que estoy poniendo las manos como una ordenanza que Él envió, como estos 70, y hasta los demonios se sujetaban, entonces usted se quita un muro de encima pensando que soy yo o que es el discípulo tal, sino que es el que vive, el que resucitó de los muertos, que envió a un siervo para que llevara las palabras de sanidad y de evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado a esa casa. Y si hay una persona digna de paz, entonces cuando yo voy a las casas, oro, y si me dan algo, aunque sea un besito de agua, me lo tomo con toda humildad. Hay casas donde uno va que ni un vaso con agua le dan, pero él me dijo: cómanse lo que les dé. Entonces, si no me dan nada, pues no como nada. Pero yo no estoy pidiendo plata. No llevan vacío, ni alforja, ni se pasen de casa en casa. Yo me veo como uno de esos discípulos que el Señor quiso usarlo. Unos son los apóstoles, yo entiendo, ¿sí? Y otros son los discípulos enviados, que aún los espíritus se nos sujetan cuando iban en el nombre diciendo: es que Yeshua mandó a decir que sea aquí alguno digno de paz. Entonces ellos veían: ¿será que aquí hay uno digno de paz? Y uno se da cuenta, espiritualmente uno se da cuenta si hay una persona digna de paz, porque busca, porque encuentra, porque siente gozo, porque no quiere que se vaya, mientras que otra persona ya se va. Ay, qué pereza, nada que se va, nada que habla, no, yo no entiendo, y se quedan dormidos. Si hubiera una persona digna de paz, la paz que hay en mí podrá reposar sobre esa persona, seguro. Y si no, la paz vuelve conmigo. Ahora, les dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Yeshua. En su nombre, estando yo en el nombre. Escuche muy bien: estando yo en Él, teniendo una vida nueva y creyendo en Él, haciendo contacto con el reino de los cielos y viendo que Dios tiene misericordia y quiere tener misericordia con esa persona, yo vería, o usted verá, si esa persona quiere tu paz, si esa persona tiene fe para ser sano, y entonces seguramente la recibirá. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, sus manos, y sanarán. Yo obedezco, Señor, yo pongo mis manos. Si de pronto me ven como el carpintero, si me ven como el que está, ay no, pero es que bueno, está bien, ore por mí, pone la mano y ni siquiera dice amén, pues bueno, yo estoy seguro que no pasa nada. No, es que esta enfermedad la tengo hace mucho tiempo. Bueno, pues no va a pasar nada. Si usted quiere ser el dueño de la enfermedad, pues sea el dueño de la enfermedad, no importa. Digamos que uno no se salva porque uno fue sano de alguna enfermedad. Uno se salva por la fe en ese nombre. Y qué bueno sería tener unas primicias y que la tierra dé su fruto, que nosotros fuimos creados del polvo de la tierra, y de un fruto así como en el ciego, en el paralítico, como el que sanaba a los enfermos, a los mancos. Es que sanaba mucha gente, a todos los que ponían y que tenían fe, los sanaba. No voy a dar todas las citas bíblicas si no terminamos la cita, pero usted lea Lucas y se va a dar cuenta cuántas señales no hacía Él. Los mancos sanaban. Preguntó a Juan: Señor, ¿eres tú el que debemos de esperar o esperamos a otro? Inmediatamente, tan pronto eso fue y sanó gente, limpió, dijo: vayan y díganle a Juan.
lo que acaban de ver y lo que acaban de oír. Que los ciegos ven, que los cojos son sanados, los paralíticos los muertos son resucitados, los mancos son sanados. Mancos, faltaba una mano, eran sanados. O sea, reparaba todo lo que el diablo vino a matar, a hurtar y destruir. Reparaba con la palabra. Sé sano, camine, póngase sobre las manos, póngase sobre los pies, tome su camilla y vete. Le daba órdenes, ellos solamente escuchaban. Pero pues cada uno tendrá que mirar. Luego comenzó, después de dar estas instrucciones, comenzó la época de los hechos verdaderos de los que tienen fe. Y lo primero que pasó, imagínate lo primero que pasó. Pedro acaba de predicar, todos recibieron el Espíritu Santo. Y ya él después de haber recibido todos el Espíritu Santo, capítulo 3, versículo 1, Pedro y Juan subiendo juntos al templo a la hora novena, Hechos 3, 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, fijando en él los ojos, míranos. Entonces él les estuvo atento y dice, están esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo, mirando a los ojos, oye, no tengo oro ni plata, lo que tengo te doy, en el nombre de Yeshua de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios. ¿Alababan a Pedro? No, alababan a Dios. Imagínate una persona con esas piernas secas, delgaditas, que no se puede levantar, y de un momento a otro levantes, y ven una persona con esas piernas que parecen solamente palillos caminando, alabando y saltando. No es que recuperó, es que una persona así no puede caminar, es ciego, toda la vida lo estaban haciendo. Era para que pusieran los ojos en Pedro. Pedro sabía lo que tenía que hacer. Pedro sabía que tenía algo mucho más precioso que el oro y la plata, y es heredar el nombre que puede santificar. Dijo, yo no tengo nada de eso, pero sí tengo algo. Tengo poder y autoridad, porque soy enviado para hacer esto. Y el hombre lo miró a los ojos y lo vio, le creyó viéndole los ojos, y el hombre caminó. Sin embargo, se formó el problema con ellos, que qué pasó, que si es que esto es o no es, pero es que es los hechos ¿por qué se maravillan? Mire el versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, había sido sanado, el pueblo atónito concurrió a ellos por el pórtico que se llama Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Qué tanta maravilla? ¿Por qué se maravillan? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe, dice, y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Si es lo importante que es despojarse uno de una gloria, que no reciba aplausos, sino que él está pensando solamente en ese nombre tan precioso, que él está vivo, que resucitó de los muertos, y que en su nombre, Pedro, ¿qué está diciendo? Él está recordando las palabras que el Señor dijo, vayan y pongan las manos sobre los enfermos, ellos recobrarán la salud. Él todavía tiene en su mente el mandamiento, que no puede desobedecer, sino que es un precepto, que es misericordia, que Jesús es misericordioso, que él vio cómo él hacía misericordia y cómo fueron enviados, y que no estaban buscando ni oro ni plata, sino que estaban buscando que él sea conocido. Ahí la diferencia entre los que van a ser conocidos y los que no van a ser conocidos. Usted ve en Hechos de los Apóstoles muchos ejemplos, y ahorita voy a poner solamente dos. Capítulo 5, versículo 14, cuando los perseguían, ¿sí?
Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así hombres como mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Porque creían en su nombre. Sencillamente Pedro era una persona que creía en ese nombre. Y como creía en ese nombre, pues entonces mucha gente buscaba a los que creían en ese nombre. Uno es enviado cuando uno cree en ese nombre, santifica ese nombre, cuando vive para ese nombre, cuando ha recibido salvación, vida, y comenzar a llevar una vida de fe y confianza en el servicio a Dios. Porque Dios tuvo confianza en su Hijo. Dice que que estuvo haciendo bienes, como Dios lo tuvo haciendo bienes y sanando toda enfermedad, y ustedes lo mataron, pero Dios lo ha resucitado y nos está enviando. Así que Cristo está vivo y nos envía hoy. Hoy puede darle a usted la orden de enviarlo, de ser un enviado. Si usted recibe las palabras como un mandamiento, ¿usted cómo va a negar ese mandamiento? Solamente tienes que obedecer. ¿Por qué? Porque usted ama ese nombre, porque glorifica ese nombre, y eso no tiene nada que ver, sino que cree en ese nombre. Si lo cree para salvación, lo puede creer para sanidad de otros. No espere que yo vaya. No, aquí dice que los que creen, como esos 70 que iban y hasta los demonios se les sujetaban. Yo puedo orar, yo puedo poner las manos sobre los enfermos. Usted también lo puede hacer, porque usted cree en ese nombre. Y eso es lo que quiero que usted despierte, que bendito es de mi Padre, venid heredad del reino, porque también estuve enfermo y me visitaste, y cuando lo hiciste a alguno de ellos como si me lo hubiera hecho a mí. Es porque uno tiene que ver el tipo, por discernimiento espiritual, qué tipo de enfermedad tiene para sanarlo. Ay, pastor, ore por mí. ¿No tiene en su casa alguien que crea? ¿No hay alguna persona digna que tenga paz en su casa para que pueda orar por los enfermos? Mire, la gente de todas maneras nace, crece, se reproduce y muere, así sea pastor. También se va a enfermar y vamos a morir todos. De algún momento de algo vamos a tener que morir, sea de viejitos. No quiere decir que porque tuvo una enfermedad y se murió, Dios lo estaba castigando. Sencillamente se terminó su vida, el Señor lo llamó, no más, venga para acá. Punto. ¿Sí? Esa enfermedad no es enfermedad de muerte, es una enfermedad para pasar a la vida eterna. La enfermedad es buena y la muerte es buena. ¿Por qué? Porque pasamos de este mundo que tiene sufrimiento y que tiene dolor a pasar a un mundo donde ya no hay nada, ni hay lágrimas, que Dios enjugará toda lágrima, y que algún día dirá: vengan aquí, benditos de mi Padre y heredad del reino, que ustedes han trabajado conmigo, han hecho la obra porque han tenido fe y confianza en mi nombre. Y entonces por eso somos discípulos que estamos llevando esa misión. En el capítulo 5, venían de todas partes. Capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe, lo que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Es que es un gozo celestial, que este también es un siervo. Esto es una persona que solamente está obedeciendo y está predicando es a Cristo, no a sí mismo, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Eso es lo que dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 2, 1 en adelante. Ahora, hasta el capítulo, bueno, luego vamos a ver Hechos capítulo 14. Esto es muy importante para terminar esta parte. Capítulo 14, versículo 8. Y cierto hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, oyó hablar a Pablo, el cual, escuchen muy bien lo que dice, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Es que vio que tenía fe para hacerlo. Es que uno ve que hay gente que no tiene fe, o sea, no tiene confianza en ese nombre. Hay personas que tienen los ojos como si fueran algo, como si uno le fuera a llenar como por dentro de los ojos, como digo yo. Hay personas que cuando tienen hambre, los pajaritos cuando tienen hambre abren la boca. Las personas cuando tienen fe abren los ojos. Y entra por los ojos, por los oídos. Y esa palabra que tiene poder, que no es mi palabra, sino que es la palabra del que me envió, que Jesús dijo: vayan y pongan las manos sobre los enfermos. Y yo solamente digo: Señor, yo estoy poniendo las manos sobre esta persona que está enferma, por favor, sánalo.
Y si esa persona tiene fe para saber que esa palabra no es mía, sino que porque fui enviado para mandar a que él recibiera la sanidad, solamente que está usando un instrumento, y la persona dice, sí, amén, así sea para mí, acéptalo, es posible que tenga fe para ser sano. Yo no puedo juzgar la fe del uno o del otro, mal haría, porque nosotros no fuimos enviados ni para juzgar ni para condenar, sino para llevar la vida. Lo que pasa es que nuestra fe es tan débil que creer en el nombre o creer en las personas es la debilidad y el tropiezo. ¿Por qué desaparecieron? Parece de una manera misteriosa luego cuando uno comienza a ver Hechos, y luego, comienza a ver Corintios, primera, segunda, y luego Gálatas, Efesios. ¿Por qué desaparecieron las señales allí? No, es que el apóstol Pablo, que fue el que casi que escribió todo el Nuevo Testamento, estuvo en la cárcel y ya no pudo hacer visitación. Pero Pablo visitó a este que era paralítico de nacimiento, igual que Pedro también vio uno de nacimiento, igual que Cristo también vio muchos paralíticos y los sanó, y también recibió la palabra como una ordenanza al ver que tenía fe después de haberle predicado a Jesús, y como que dice, yo quiero ser sano, y yo sé que Jesús está vivo, y yo sé que el Cristo me quiere sanar, y al ver eso, pues levántese y párese, hermano, no soy yo, es que es usted y él lo quiere sanar, falta es que usted le crea en su nombre, y entonces él se levantará y caminará. Claro, nosotros tenemos que hacer una obra. Dijo que esas obras que Dios preparó, todo ese tipo de personas que de pronto están enfermas, están así, son las que Dios ha preparado para que andemos en ella, para estar probando nuestra fe. En verdad. O sea, si usted tiene fe, usted pone la mano sobre un enfermo. Que él recobre la salud o no recobre la salud, eso sí ya tendría que ver con él, pero usted hágalo como cuando el Señor fue y no creyeron. Bueno, no pudo hacer cosas, pero no porque no pudiera, no porque no tuviera poder, es porque ellos no tenían fe. Él se maravillaba de la falta de fe, de la incredulidad de ellos. Uno se admira de la incredulidad. Ay, no, es que eso es una enfermedad que yo tengo de nacimiento. Ah, bueno, entonces el Señor no puede. Entonces no, por esa no, en verdad, no, Jesús que va a poder sanar un manco, no. Yo digo, pues si sanó un manco, ¿por qué no va a poderle librar otra cosa? Pero no se asombren, digo yo, por una persona que está enferma y muere, porque muchas personas también se enferman, y ahorita sí que van a haber muchas enfermedades porque están obligando a colocarse una cantidad de cosas que no son tan buenas. Son buenas para una, pero dañan 10 cosas más. Entonces, ¿cómo digo yo esto para que no? Está pasando algo en este momento a nivel mundial, que están agendando qué va a pasar de aquí al 2030 y el 30 al 40. Y dentro de eso que está agendado es pues que hay que pasar a Apocalipsis capítulo 6. Entonces usted lee capítulo 6 y está diciendo que se le dio poder y autoridad para que se matasen unos a otros y para quitar la paz y para destruir muchas cosas. Eso es algo que va a pasar y nosotros tenemos que ser libres de eso que está pasando, que aunque ustedes estén muriendo por una cosa o la otra, su espíritu, dijo, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño, quiere decir a su espíritu. Nadie podrá destruir su fe. Dijo, no le tengan miedo al que puede destruir la carne y su cuerpo, y más no pueden hacer. No importa que usted esté recibiendo un ataque por la internet, destruyendo inclusive su sistema inmune o el espectro electromagnético, que también enferma mucho. Hay muchas cosas que están produciendo enfermedad y muerte que uno podría orar para sanar, y pronto decir, pero yo ¿por qué no me sano? ¿Cómo se alimenta usted? ¿Cómo piensa usted que se ha alimentado mal durante toda su vida y tiene un problema de riñón, de corazón, una diabetes? Para el Señor no hay nada imposible. Y digo yo, para él no hay nada imposible, pero llegará un momento que nosotros tenemos que morir de algo. Entonces uno tiene que, si quiere tener larga vida, yo siempre digo, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Una cosa es lo físico y otra cosa es lo espiritual. Dios hizo todo lo que pudo hacer por nosotros y nos envió a nosotros para que anduviéramos en buenas obras. Esas buenas obras no nos salvan, lo acabamos de leer, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Una cosa es la salvación por la fe, salvos por la fe, ¿sí? No por obras para que nadie se gloríe. Yo voy a hacer obras, viajo hasta Bogotá, pondré las manos a los enfermos. Si el Señor hace la obra, ustedes reciben esas maravillas, oren desde ya para que esto suceda, y si el Señor se glorifica en eso, pues bienvenido, ¿cierto? Todo muy bien. Si no pasa nada, no se preocupe. Ahora, si yo soy enviado a eso, ¿me voy a salvar por esas obras? No, dice que nadie se salva por las obras, sino por la fe en Él, que esas obras las preparó Dios de antemano para que anduviéramos en ellas haciendo bienes, porque Cristo quiere hacer bien a otras personas, quiere tener misericordia.
Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, dice el Salmo. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, sean conocidos en toda la tierra tu salvación, y que te alaben todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Mira lo que dice el proverbio. ¿Qué es lo que quiere decir con el proverbio? Lo voy a poner en la hoja para no leerlo. Dice, Proverbios capítulo 14, lo tiene en su síntesis, versículo 5. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Dice, el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Es que nosotros somos considerados como bueyes, estamos como trabajando. Jesucristo es el que es hablado por Marcos. Marcos habla de Jesucristo como el buey, como el siervo que viene a hacer un trabajo de mucho esfuerzo, ¿sí? Que aunque es rey, viene como siervo y lo muestra como una persona que es como si no hubiera un buey para trabajar, no habría fruto. Trabajar espiritualmente trae frutos espirituales. Es posible que tenga sanidad, Dios lo permita, que así sea, pero si no, que tenga un fruto espiritual en su vida y tenga sangre de Cristo para que tenga vida eterna. Cuando Cristo murió, cuando Cristo derramó su sangre, la derramó para que nosotros tuviéramos un pacto nuevo en su sangre, para que el acusador que nos acusa delante de Dios de día y de noche no nos engañe. Así que esa sangre derramada por nuestro Señor en la cruz de Jesús, en la cruz, está siendo testigo y está haciendo el pacto que nosotros estamos recordando hoy, que si el diablo lo acusa a usted de pecado y usted está enfermo pensando que esto me está pasando porque yo hice esto y lo otro, y él lo acusa y usted hasta se enferma, porque ya digo que hay muchas enfermedades que se somatizan por algo. Si tiene raíz de amargura, le puede dar un cáncer de estómago. Si tiene tal odio, tiene tal cosa, resentimiento, falta de perdón, afecta a los riñones, afecta a los pulmones, afecta a muchas cosas. Pero hay otras cosas que uno come que también lo afecta. Y hay espíritus inmundos que murieron con enfermedades y que entran a nosotros y que hay que expulsarlos para que sean libres de esas enfermedades. Entonces, el diagnóstico es muy grande, así como hay médicos, que hay urólogos, que hay cardiólogos, que hay ginecólogos, hay especialistas en todo. Muchas cosas que le pasan al hombre, no todo es demonio, no todo es psicosomático, no es que lo somatice, hay cosas que pueden ser espirituales. Ciegos que eran ciegos o mudos que eran mudos, se expulsó el mudo y la persona habló porque tenía el espíritu de un mudo, ¿sí? Pero hay personas que nacieron mudas y también puede hacer esa señal. Y hay personas que tienen enfermedades porque cada vez que piensa algo dice, ¿será que yo tengo eso? Tantico le duele esto, ay no, ya tengo tal cosa, y se echa y se enferma. Ay, yo cometí algo y me va a ir mal, me está yendo mal, eso es porque yo cometí tal pecado, y el diablo lo acusa y se muere de una enfermedad. Como el que llevaban ante el Señor, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados, camina y anda. Estaba era tullido porque el pecado, lo que él pensaba, lo tenía tullido. Solamente le dijo, levántate y anda, que tus pecados, perdónate tú mismo. O sea, tus pecados son perdonados. Esa falta de perdón somatizó a una parálisis. Entonces hay que visitar a los enfermos, hay que llevarle la palabra, hay que llevarle la paz. Cuando una persona recibe la paz, nuestra paz reposa sobre él y hasta las personas son libres. ¿Qué hizo Jesús cuando le dijo tus pecados te son perdonados? Le dijo, en otras palabras, la paz sea contigo. Entonces cuando él dijo, vayan ustedes allá y lleven la paz, y si hay una persona digna de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no hay nadie de paz, salga de allá y diga que ustedes no son dignos de esta paz. Es muy importante, número uno, cuando Cristo resucitó de los muertos, después de haber derramado su sangre y haber dado su vida, ¿qué fue lo que primero dijo cuando se presentó ante los discípulos? Paz sea a vosotros. Así que tomemos Santa Cena recordando todo lo que Jesús hizo, todo lo que Jesús dijo, todas sus ordenanzas, sus preceptos, sus estatutos. Reciba su palabra como mandamiento. Usted solamente diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ponga las manos sobre los enfermos. Si usted cree en mi nombre, ponga las manos sobre los enfermos para que Él recobre la salud. Usted solamente obedezca, porque usted no está yendo en su nombre, ni por su poder, ni porque no se maraville porque haga una señal. ¿Sí? No se maraville si el Señor lo usa para tener señales. Ellos vinieron, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Usted no se regocije por eso. Solamente regocije que su nombre está escrito en el reino de los cielos. Es más importante que usted sea recordado como una persona que fue enviada y no como una persona que se robó su nombre. Oremos por la Santa Cena y por la palabra con arrepentimiento. Padre, te damos gracias por haber enviado a nuestro Salvador, que es Cristo el Señor. Yo te pido, Señor, que la palabra que tú envíes ahora mismo, en este momento, a los enfermos que tú nos enviaste. Y por favor, yo le ruego a alguno de ustedes, si está enfermo, que usted mismo ponga la mano sobre la persona que está enferma
Si usted cree, por favor, ponga la mano sobre la persona que está a su lado, o usted mismo si está enfermo, y ponga las manos, y en el nombre de Yeshua, eres sano de toda enfermedad. Y sal fuera todo espíritu inmundo, toda plaga, todo espíritu maldito, sale de él. En el nombre de Jesús sale. En el nombre de Yeshua. Yeshua dice que salga. Él nos envió a sanar. Así que ponga las manos sobre los enfermos. Usted que cree en Yeshua, usted que cree que Él es el Salvador, el que nos da vida, el que vino a destruir las obras del diablo, en el nombre de Yeshua, sea sano. Él le envió la palabra para que usted sea sano. Usted recíbala diciendo amén. Padre, te damos gracias por la sanidad, porque nosotros no creemos en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Yeshua, que es nuestro Salvador, que es nuestro libertador, que es el que llevó todas nuestras enfermedades, el que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Tus pecados te son perdonados, dice el Señor. Perdónate a ti mismo y camina, haz lo que no podías hacer antes en el nombre de Yeshua, que Él dice que haga lo que no podía hacer antes. Jesús lo dice, Yeshua lo dice. Amén. Padre, te damos gracias por la sanidad tan grande. Te damos gracias por haber enviado la palabra que sana, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y nosotros como sus siervos. Ayúdanos para que al celebrar Santa Cena ahora recordemos que tus palabras son mandamientos y son ordenanzas que nosotros obedecemos para santificar tu nombre. Así que ayúdanos para que si hay alguna persona digna de paz que ha recibido esta palabra, la paz que viene sobre mí y la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne también sus pensamientos y sus corazones en Cristo Jesús. Y ayúdanos para que al celebrar Santa Cena hagamos memoria de la sangre derramada, que también es el nuevo pacto con el cual podemos vencer al enemigo que nos acusa. Y también recordando que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y nos dio palabras de mandamiento que son para vida eterna. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión, la guía del Espíritu Santo, sea sobre todos los enviados que obedecen los mandamientos del Señor y aún ponen las manos sobre los enfermos para que recobren la salud y aún los demonios se les sujeten para siempre. Amén.